Hola a todos muchachos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el canal. En el día de hoy tenemos un video en el cual les voy a estar dando algunos tips de cómo estar en Europa más de los 90 días que tenemos permitido normalmente, ¿no? Y bueno, para arrancar con este video, sí o sí tenemos que arrancar por la parte de lo que es el espacio Schengen. Hay que saber dividir lo que es el continente europeo con el espacio Schengen y la comunidad europea, ¿no? En alguna parte por acá del video le voy a estar dejando los países que componen el espacio Schengen y los países que componen la comunidad europea, de los cuales van a ver, la mayoría son los mismos, pero no son todos. Hay diferencia de algunos países de los cuales no forman parte de este espacio Schengen y sí de la comunidad europea y van a ser clave quizás para lo que es este video, ¿no? Eh, Nosotros las reglas que tenemos de 90 días en 180 días en general funciona en el espacio Schengen. Y entonces a lo que nos lleva a nuestra segunda parte del video, que es cómo es que funciona esta regla. Muy bien, ¿cómo funciona esta regla? Es que exactamente en 180 días nosotros tenemos permitido estar solo 90 días. Es decir, que aproximadamente en 6 meses tenemos permitido estar solo 3. No es que son exactamente 3 meses en 6 meses, porque hay muchos que se confunden con eso y no. La regla es 180 días, podemos estar solo en 90. Ahora, ¿cómo es que funcionan estos 90 días en 180 días? No es que desde el primer día que vos pisás el continente europeo o el espacio Schengen te cuentan exactamente 180 días para adelante y te dividen el año ahí. Entonces vos llegás, hoy es el día 1, y en esto de acá a 180 días vos podés estar solo 90. No. No es tampoco que los 90 días funcionan que vos tenés que estar los 90 días seguidos. Que quiere decir que si vos por ahí solo estuviste un mes y te fuiste, digas, ah, bueno, ahora vuelvo y después ya tengo los 3 meses de vuelta. No, tampoco es que funcione así. Sino es que desde el momento uno que vos entrás en este espacio Schengen, tenés, te cuentan, desde el día ese que estás queriendo entrar, 180 días para atrás. Entonces, vos estás llegando hoy al país y te empiezan a contar 180 días para atrás, cuántos días estuviste dentro de este espacio, del cual si llegaste a los 90 días no te van a dejar entrar. Si te excediste de esos 90 días, seguramente no solo no te dejen entrar, te van a poner alguna multa o algo. Por suerte no lo sé porque no me pasó. Y del cual si te quedan muy pocos días, ya sea 2 semanas o una semana o por ahí menos, para dejarte entrar te van a pedir sí o sí una verificación de algún pasaje o algo que vos les asegures a ellos de que te vas a ir en los próximos días que te quedan. Entonces, es así que funciona. No, no es que si te quedaste entre los 3 meses, te vas 2 meses y volvés y ya tenés de vuelta los 3 meses, no. O sea, como digo, cada vez que vos entras te cuenta 180 días para atrás y en esos 180 días no puedes llegar a esos 90. Ahora, esa es la regla en el espacio Schengen. ¿Qué pasa con el resto de los países europeos que no forman parte de este espacio? Tenemos exactamente la misma regla. O sea, es la misma regla que en todo el espacio la tenemos en ese país. En ese país vas a poder estar en 180 días, 90 días. Y funcionan exactamente de la misma manera. Y ahora vamos a la parte 3 de nuestro video, que es, les voy a estar contando un poco de cómo es mi sistema, del cual me lleva a mí para estar por ahí 9 meses en el año en Europa, o como me llevó en el pasado estar 2 años y medio, casi 3 años en Europa y nunca excederme de estos días. Eh, bueno, actualmente estoy viviendo en Italia, viviendo, digamos. Es el país donde hago base, es Italia. Quiere decir que en el momento que no estoy compitiendo, vuelvo siempre a Italia. Ya sea para ver a mi novia, ya sea para entrenar, para descansar, siempre vuelvo a Italia. Entonces, ¿cómo es que hago? Yo exactamente lo que hago es, eh, por los días que estoy en Italia, o digamos que no que estoy compitiendo, voy a jugar un torneo en Francia o España o en Italia o en algún otro país que forme dentro de este espacio Schengen, eh, trato siempre de estar, o sea, de los días que vaya a estar dentro del espacio Schengen, trato siempre de irme por mayor cantidad. Es decir, que si dentro del espacio Schengen estuve 2 semanas, trato de irme por 3 o 4 semanas. Y es así como me manejo prácticamente todo el año. Por eso es que me van a ver que, que voy mucho a estos países como por ejemplo Turquía o Egipto, o juego mucho en Rumania, que como habrán visto en la lista, no es
parte de la Comunidad Europea, pero no forma parte del Tratado Schengen. Juego mucho por Serbia, por Bosnia, por Croacia, que son todos países que son europeos y que no forman parte de este espacio tratado Schengen. Entonces, lo cual te permiten estar siempre en Europa y nunca estar excediéndote de los días. Y entonces es así como yo prácticamente vuelvo a Italia, generalmente vuelvo a Italia, me entreno 1 o 2 semanas, 3 semanas cuando mucho, y voy y me juego una gira de 4 semanas, 5 semanas. Sí pasa o ha pasado en situaciones en las cuales por ahí me quedo dentro del espacio Schengen, no sé, como, no sé si serán 6 7 8 semanas, de los cuales ahí sí me obliga, si es que quiero seguir después, seguir estando acá en Europa, a tener que irme por 2 meses seguidos, o sí, 2 meses y medio seguidos. Y es lo cual a veces hago esas giras tan largas, que son giras de 10 11 semanas, de las cuales obviamente no se las recomiendo a nadie, ¿no? Pero bueno, hay veces que no me queda otra y me es más barato, o por ahí la única solución que tengo es decir, bueno, tengo que jugar, irme de Italia y empezar a jugar el juego de Tronos por Rumania, me voy a Serbia, de ahí me voy a Turquía o me voy a Egipto y trato de estar tiempo afuera para después poder volver a entrar acá en el espacio Schengen en Italia más precisamente y poder estar los días que necesito y estar durante el año, ¿no? Sin tener que tener la necesidad de volver a Argentina. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que estos tips les hayan servido y les aclaren alguna duda si es que tenían pensado venir a Europa y querían quedarse por ahí un poco más de tiempo. Y como les digo, tengan en cuenta eso de los países que forman parte del espacio Schengen y los países que no. Y eso los va a ayudar muchísimo a manejarse, poder estar más tiempo dentro de Europa y nunca excederse los días y no correr riesgo de esas multas, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les sirvió y les gustó, déjenle un me gusta. Y si creen que le puedan servir a alguien más, compártanle el video, que eso me va a ayudar siempre a mí a tener ahí más visitas y llegar a más seguidores y a seguir mejorando el canal. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en los próximos videos.